Buenas noches. Hola. Buenas noches con todos. Buenas noches.
Muy buenas noches con todos. Vamos a esperar unos minutitos nada más para que ingresen los compañeros, por favor, y comenzamos. Buenas noches, profe. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, profe. ¿Cómo está, María Elena? Muy buenas noches. Estaba perdida, digo, Virgen Santa, son 7:30, como recién terminé de darle clase a los chicos, entraba, salía. Digo, ya, pues ya estaba tristona aquí a ver qué pasaba. Ya que todavía ya estaba por terminarse. No, no, comenzamos ahora a las 7:30, tranquila. Vaya, listo, muchas gracias. Aquí. Mejor. Vamos a esperar unos minutitos que se unan los demás compañeros y comenzamos. Ok, gracias. Ha sido 7:30. Andante de las andantes. ¿Tú qué estás así, batiste y echa la loca? ¿Dónde? Andante, ¿estás abajo? Andante. ¿Para qué me haces ir para arriba? ¿Para qué? Porque yo pensaba que estabas así, babosa. ¿Ah? ¿Por qué estás aquí? Ay, ¿para qué comas? Toma. Vamos, cochito. Bueno, aquí. Listo, compañeros, muy buenas noches. Vamos a arrancar justamente ya nuestra penúltima clase ya de este módulo, ¿sí? Permítanme, vamos a arrancar con un pequeño ejercicio, ¿sí? Bueno, no vamos a necesitar en este momento papel o lápiz, sino más bien solo el acceso a la herramienta que trabajamos la última clase fue de Mentimeter. Entonces, justamente quiero conocer, de ser posible, los 4 estudiantes que nos acompañan el día de hoy, ¿qué es para ustedes el aprendizaje? ¿Sí? Ya estamos, ya estamos, permítanme. Entonces les voy a compartir, permítanme, mi Mentimeter. Perfecto, ya estamos.
Un segundito nada más que se me comparta la pantalla. Perfecto. Voy a presentarlos. ¿Sí? Ustedes, por favor, pueden ingresar a la página de menti.com. Les voy a poner a través del chat. Perfecto. E ingresan, por favor, el código que también les muestro en el chat. ¿Sí? Excelente. Bueno, hasta que se unan todos los compañeros, ¿sí? Les quería informar justamente que ya están evaluadas las actividades que me han enviado, ¿sí? Hay algunas personas que no sé si tal vez por seguridad me han enviado 2 o 3 veces el mismo enlace en diferentes comparticiones, por decirlo así, tanto de las actividades, tanto del manual de, perdón, en la infografía de Canva, pero solo hace falta que me envíen uno. No hay ningún problema de que eh, digámosle, si me envíen entre más enlaces va a ser mejor, sino más bien, como es la misma infografía, ustedes pueden enviarme solo el enlace, ¿ya? Listo, bueno. El día de hoy vamos a trabajar sobre la teoría del aprendizaje, ¿sí? O los principios de aprendizaje de acuerdo a Robert Gagnet, ¿sí? Justamente vamos a potenciar algunos conceptos que también están en el material, pero vamos a tratar de aterrizar sobre todo lo que Buenas noches, significa. profe. Muy buenas noches, ¿cómo están? Y vamos a profundizar justamente algunos conceptos, algunas etapas que Gardner nos indica justamente para nosotros potenciar en el conocimiento de lo que indica pues en estos principios de aprendizaje, en la teoría de Gardner, ¿sí? Listo. Por favor, a las personas que ingresaron en este momento, ayúdenme ingresando a menti.com, ¿sí? Voy a pasarles nuevamente las direcciones y los datos. Perfecto. Para que por favor ingresen a menti.com, ¿sí? Ingresen el código, ¿sí? Me confirman nada más si es posible que ya estén dentro del menti.com para yo arrancar con la actividad. En esta actividad lo que vamos a hacer es agregar en una sola palabra, por decir así, lo que es para usted el aprendizaje, ¿sí? Y luego lo vamos a relacionar a lo que nos dice Gatnet justamente con este detalle, que este es el tema central prácticamente del día de hoy, ¿sí? Listo, ¿me confirman por favor que ya estén? Ya, profe. Perfecto. Listo, les voy a dar abrir y me confirman si ustedes ya tienen acceso y pueden ingresar a la actividad, por decirles así. ¿Ya? Listo, Sí. entonces ustedes pueden escribir entre una o dos palabras de lo que significa para ustedes el aprendizaje. Perfecto. Ya. ¿Alguien más? Perfecto. Conocimiento va ganando. Tengo las palabras nuevo conocimiento, al aprender cada día, el estudio, la enseñanza, el aprendizaje. ¿Sí? A través del chat, a ver, les voy a dejar de compartir acá. Este es para que no se me vayan a confundir. A través del chat, ahora lo que necesito es que me escriban si alguien ha escuchado o ya ha trabajado con la teoría de Gardner. Por favor, a través del chat, no hay problema que me pongan no, sean los más sinceros y los más honestos, por decirlo así.
¿Sí o no? Nada más. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, nuevo para ustedes esto. A través del chat le pueden ustedes escribir. Perfecto, Marianela. Solo necesito que me pongan un sí o un no, o han escuchado, o han trabajado, ya conocen lo que se refiere a Gartner. Perfecto, Evelyn, muchas gracias. Listo. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahora muy bien, vamos a relacionar, ¿sí? Lo que ustedes justamente agregaron a través del Mentimeter. Les voy a compartir, permítanme. Perfecto. Ustedes, perdón, me agregaron que es el aprendizaje, ¿sí? Y me dicen, puede ser un nuevo conocimiento, es un conocimiento, aprender a anteriorizar, ¿sí? El estudio, un cambio, alguien me escribió un cambio, que por ahí va lo de Gartner. Tenemos enseñanza, ¿sí? Y tenemos aprender cada día. Justamente la idea que nosotros tenemos en este caso de lo que se refiere al aprendizaje está muy ligado a lo que nos dice justamente lo que la teoría de Gartner se enfoca, ¿sí? Directamente, permítanme solo un segundito. Permítanme. Perfecto. Listo. Lo que Gagnet nos dice es que el aprendizaje es un cambio de una capacidad o disposición que persiste durante el tiempo, ¿sí? Y obviamente puede ir cambiando en lo que se refiere al proceso de maduración. Es decir, Gagnet nos indica que el aprendizaje es algo nuevo, que lo que decimos un conocimiento, lo que estamos relacionando justamente en el Mentimeter, ¿sí? Pero que hay justamente un proceso para alcanzar este aprendizaje, ¿sí? Obviamente, como decimos, va a ser un cambio de una capacidad o una disposición, ¿sí? Para obviamente tener alteraciones de disposición y esto va a influir obviamente en nuestras actitudes, en nuestros intereses, en nuestro valor, ¿sí? Luego está en lo que se refiere ya a dar algunas etapas, digámosle así, lo que se refiere a las etapas de este proceso de aprendizaje que nos dice Gartner, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito más de esto de las fases que nos indica Gartner, ¿sí? Pero quiero focalizarme justamente en lo más importante de esto, de lo que es para Gartner el significado del aprendizaje, ¿sí? En primera instancia, alguien me escribió por ahí cambio, ¿sí? Que es justamente lo que nos señala Gartner. Es justamente la reunión o, digamos, el procesamiento de varios aspectos para llegar a un aprendizaje. Y justamente, como lo menciona Gartner, van a haber diferentes fases para llegar plenamente al aprendizaje, ¿sí? El digámosle así, la persona o Gartner, ¿sí? Se basa mucho en la teoría constructivista y conductista. Hay algunas cosas que rescata, por decirle así, de estas dos teorías, justamente para decir muy bien, es que el aprendizaje se da de la siguiente manera, ¿sí? En algunos conceptos, digámosle así, importantes en la cual hay que destacar el posicionamiento de Gartner, está que el aprendizaje lo determina como si fuera un producto que va a alcanzar un estudiante o una persona a través de un proceso. Adicionalmente, ¿sí? El estudiante o la persona que va a adquirir un aprendizaje va a tener una etapa de adquisición. ¿Qué significa con esto de adquisición? No es que yo voy a comprar algo o me van a dar algo a cambio de algo, sino más bien que está la adquisición, obviamente, en primera instancia de la motivación, yo creo que es la fase más importante, lo que ya vamos a trabajar, sobre todo de la retención del conocimiento, ¿sí? Y obviamente esto se convierte en adquirir algo nuevo para mí, ¿sí? En diferentes aspectos, ¿sí? Usted, por ejemplo, dice, muy bien, ¿sabes qué? Necesito aprender a manejar, ¿sí? Usted tiene
como la perspectiva, la motivación de aprender, de subirse al carro, pero cuando la primera vez que usted se sube, usted ya está motivado, pero tienen, entre comillas, la expectativa, ¿sí? De arrancar a manejar. Pero en primera instancia usted tiene que tener unas fases previas, ¿sí? Yo creo que las personas que manejan, sí, me van a dar la razón, ¿sí? A la primera no es que nos lanzaron a la autopista Simón Bolívar a manejar. Primero nos dijeron, muy bien, primero identifica dónde está el freno, dónde está el acelerador, dónde está el embrague, cuáles son las marchas. Cuando ya conocimos algo de esto, nos pasamos ya a la siguiente fase, decir muy bien, vamos a experimentar, decir muy bien. El profe me dijo que con primera tengo que arrancar el carro, en neutro tengo que prender el carro, por decirle así. Hay algunos detalles que justamente en base a este ejemplo de la conducción podemos trabajarlo. Una vez que ya tuvimos estos aprendizajes, lo que llevamos en nosotros es luego ya la adquisición de un aprendizaje con base al objetivo que yo esté planificando. Yo dije, muy bien, voy a aprender a manejar. Ya identifico cuál es el freno, cuáles justamente las partes del vehículo que tengo que revisar, ¿sí? Justamente antes de iniciar, y comenzamos este aprendizaje. Comenzamos, como digo, con la experimentación. ¿Qué decimos? Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa si yo arranco en segunda? Por decirles así, el carro se me va a apagar, ¿sí? Obligatoriamente, por ejemplo, hay ciertos pasos que en el manejo debe realizarlo así no queramos. Así queramos ser rebeldes ante el carro no va a responder si no hacemos los pasos correctos. Cuando nosotros ya pasamos un tiempo y decimos, mira, sabes que ya voy manejando, ya entra otra etapa en la cual nosotros vamos a recordar, ¿sí? Lo que aprendimos inicialmente. Decimos, muy bien, sabes que voy a hacerlo, arrancar el carro con la primera, ¿sí? Y es justamente ese detalle. Las personas, como digo, las personas que manejan, sí, hay muchos de ustedes que tuvieron esa experiencia de aprender a manejar, ¿sí? Pero ahora lo hacen, digámosle así, muy mecánicamente, teniendo, por decir así, en su cerebro, todos los pasos previos para poder arrancar el carro, o manejar, o acelerar, o frenar, ¿sí? No es que tienen que nuevamente revisar algún manual, algún libro, o algo como para decir, es que ahora sí voy a recordar a volver a manejar. Lo mismo sucede con cualquier tema del aprendizaje. Usted tiene que tener un conocimiento previo o comenzar con bases para poder arrancar. Y cuando usted ya conoce, por ejemplo, ya el desarrollo, en este caso del manejo, ya puede ir a manejar solo. Es algo consciente, ¿sí? Que usted está haciendo, pero ya no necesita obligatoriamente estar dentro de o con un profesor para que le vaya indicando. Ya queda como sabemos decir los informáticos, por default, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. Nosotros queremos aprender a sumar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que nos enseñan? Primero nos enseñan los números, luego nos enseñan los signos, luego nos hacen pequeñas operaciones, ¿sí? Con decir 1 más 1, y uno se pone así, 1, y después cuando ya nos ponen 15 más 10, ya nos faltan los dedos, ¿sí? Pedimos prestados al vecino. Ahí estamos experimentando, pero queremos nosotros alcanzar el aprendizaje. Luego, cuando ya dominamos, por decir la suma, ya vamos un poquito más allá y nos enseñan la multiplicación, la división, los que pasamos con materias de álgebras, de trigonometría en el colegio, traumático. Pero fue necesario justamente para poder nosotros desarrollar otras habilidades, ¿sí? Esto va de la mano, por ejemplo, la lógica matemática, el análisis, ¿sí? Entonces, todo eso nos sirvió a nosotros para llegar a un punto, por decir así, un cúspide, que va más allá del aprender a sumar, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, no sabe sumar, muy difícilmente va a poder multiplicar o dividir. Entonces, poco a poco, que es justamente lo que indica Gardner, que hay unas fases justamente del aprendizaje para poder nosotros determinar. Adicionalmente, ¿sí? Que nosotros cuando estamos aprendiendo, siempre hay eventos, por decirles, internos de nuestros cerebros en la cual nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Hay construcciones hasta hipotéticas,
¿sí? De decir, mira, sabes que en el mismo caso del manejo, ¿sí? Y comienzo yo a experimentar y creo mis hipótesis. Digo, muy bien, ¿sabes qué? Si me voy en una cuesta, ¿será que puedo lanzarme en cuarta o en quinta? ¿Sí? Entonces, si yo voy experimentando y se me apaga el carro, digo, no, no sirve. Voy y nuevamente hago un cambio. Entonces, justamente en nuestro cerebro, como digo, hay estos eventos que suceden justamente para yo aprender, ¿sí? Ahora, es muy importante también un concepto que lo hemos trabajado en estos minutitos, que es justamente la retención, ¿sí? Que no es más que por decir así, la codificación y el almacenaje de la información en nuestro cerebro, ¿sí? En la cual decimos, muy bien, para poder yo prender el carro, tengo que meter la llave, poner el neutro, ¿sí? Verificar, por ejemplo, que tenga freno de mano o utilizar el freno de pie, ¿sí? Y justamente ir almacenando y procesando esta información, ¿sí? Que es algo, por decir así, muy, muy importante. Otra de las definiciones está la generalización, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo con toda la información o con toda la experiencia que yo voy ganando, ¿sí? De una u otra manera yo tengo que utilizarla ya en la práctica, ¿sí? Lo mismo sucede con cualquier con cualquier tema que usted desarrolle. Lo ideal, como yo les he dicho en las últimas videoconferencias, no nos vayamos solo en la parte cognitiva. Cuando usted trabaja ya algún tema que podamos hacer algún tipo de reflexión, algún tipo de práctica, va más allá del aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a decir, no sirve, digámosle así, de mucho de decirles, mira, ¿sabes qué? La definición del aprendizaje según Gardner significa esto. Pero como es un tema que yo lo puedo reflexionar con ustedes, ¿sí? Y puedo poner ejemplos prácticos, lo podemos realizar. Lo mismo sucede con cualquier tema que usted desea planificarlo o ejecutarlo en sí. Pero lo ideal es que con todos los conocimientos, con toda la experiencia que usted tiene, con toda la generalización que va a realizar, usted vaya a desarrollar una práctica con todos los datos que tiene en su cerebro. Luego de eso, tratar de armar situaciones diferentes y nuevas. Sí, permítanme solo un segundito, por favor. Mil disculpas, ¿sí? Y en todo nuestro proceso de aprendizaje, ¿sí? Cuando ya nosotros adquirimos la parte cognitiva, por decirlo así, luego hacemos o aterrizamos a la parte práctica y luego creamos situaciones diferentes para llegar al mismo objetivo. Recordarán justamente los anteriores ejercicios que hemos hecho, lo del dibujo, lo del Mentimeter, lo de Educaplay, ¿sí? Todas las herramientas que hemos trabajado. Y en todo este proceso, ¿sí? Tiene que haber una motivación constante, sobre todo el cumplir las expectativas que yo tengo para poder desarrollar, ¿sí? Y poder trabajarlo yo como estudiante para poder decir, es que yo aprendí tal situación. Pero ahora, ¿qué debemos nosotros hacer los profesores, por decirlo así, como para que esa motivación se mantenga? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es nosotros tenemos que reforzar todo lo que se refiere a las evaluaciones que yo aplique, ¿sí? A través de realimentaciones válidas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, digo, muy bien, sabes que te voy a enseñar a sumar, ¿sí? Entonces, indícame cuál es el proceso de sumar. Entonces, el niño le puede decir, mira, sabes que tomé este número, luego fui sumando con tales números y me salió tal cantidad, ¿sí? La idea de un tema que usted vaya a trabajar es que constantemente sus realimentaciones, ¿sí? Puedan servirle al estudiante para saber si van a estar orientadas o no al objetivo, si cumplió o no la expectativa del estudiante. Es decir, muy bien, ¿sabes qué? Sí cumplí con esta actividad, el desarrollo de mi aprendizaje. Pero justamente ese detalle nosotros tenemos que trabajarlo como profesores, porque, como digo, nosotros podemos llegar al curso de manejo, ¿sí? Pueden decirnos así la quinta maravilla que esto se divide o estas son las partes del carro, la asimilamos,
aprendemos a manejar, ¿sí? Pero el profesor de una u otra manera tiene que motivarle a usted con ese tipo de realimentaciones. Mira, ¿sabes qué? Veo que en este momento estás, no sé, utilizando el freno de mano y en vez de utilizar el freno de pie en una subida, por ejemplo. Y con la realimentación que le enseñe su profesor, usted va a decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que ir soltando, por decir, el freno suave, por decirlo así, y acelero. Entonces, justamente el profesor tiene que mediar ese aprendizaje, porque de una u otra manera ya la parte cognitiva, como les digo, los estudiantes ya la saben, ¿sí? Lo mismo tenemos que nosotros hacer con nuestros estudiantes. Ahora bien, ¿sí? En sí, ¿cuál es, digámosle así, lo que nos dice Gartner, ¿sí? Justamente en lo que se refiere a las fases? Básicamente nos dice que hay 8 fases para el acto o el aprendizaje en sí. En primera instancia, como les decía, partimos de la fase de motivación, donde el estudiante tiene una expectativa de aprender algo y nosotros tenemos que justamente agarrarnos, por decir así, de esta expectativa para decir, muy bien, ¿sabes qué? Con esta expectativa que tú tienes, ¿sí? Que puede ser directamente dirigida para tal vez mejorar en alguna actividad que esté realizando el estudiante, ¿sí? O al mismo tiempo quiere alcanzar, no sé, algún tipo de motivación, tal vez con un título, o tal vez sabe que con el curso puede, en este caso, la mayoría de docentes estamos en este proceso de la categorización. Sí, mira, ¿sabes qué? Yo aparte de alcanzar mi aprendizaje, quiero tener una motivación para poder categorizar, por ejemplo. Pero nosotros tenemos que tratar de identificar esos detalles para poderle proyectar directamente eso al estudiante y pueda, como les digo, por decirlo así, trabajar en la motivación, ¿sí? Del estudiante, ¿sí? Entonces, permíteme un segundito por aquí. Me parece que les voy a dejar de compartir esto ya para que no se vayan a confundir. Perfecto, listo. Ahora bien, otra de las situaciones ya dentro de esta parte, por decir así, de la primera fase de motivación, ¿sí? Es que usted tiene que procurar siempre activar esta motivación, informar de una u otra manera cuáles van a ser los objetivos que va a alcanzar el estudiante en un tema, sin importar, digámoslo así, la dirección que vaya a tomar el tema, sino más bien tú al final de este curso vas a aprender tales cosas, ¿sí? O vas a trabajar tales detalles. Y justamente nosotros como docentes, nosotros tenemos que darle, sobre todo al momento de transmitir ya este objetivo, nosotros tenemos que tener una importancia muy significativa al desarrollo de nuestro material, ¿sí? Que sea algo atractivo, que podamos cumplir el objetivo del estudiante, ¿sí? La organización de la asignatura en sí también es importante, el planificarla justamente, que no sea como algo improvisado de solo completar el tiempo, de solo completar actividades, sino más bien muy bien, que esté enfocado directamente al objetivo que yo vaya a trabajar. Y esto también va de la mano, ¿sí? A un nivel apropiado de la dificultad del material con base al objetivo que usted se planificó, ¿sí? Si usted dice, muy bien, ¿sabes qué? Yo el objetivo voy a enseñarles a sumar, por decirle así. Usted no puede poner, por ejemplo, hazme una fórmula de trigonometría o algo, sino más bien que tiene que estar de la mano del objetivo que esté trabajando. Cuando usted vaya a desarrollar, en cambio, ya actividades sincrónicas, ¿sí? O actividades también asincrónicas. Debe motivarles a que la participación de los estudiantes sea activa, ¿sí? De tal manera que pueda tranquilamente el estudiante sentirse parte del proceso de aprendizaje, no solo el que yo recibo un material, yo lo leo, lo analizo y ya, sino más bien dentro de la comunicación sincrónica o asincrónica, debe hacerle participar a sus estudiantes. Y justamente las herramientas que disponemos como tecnología, ¿sí? Puede usted utilizar varias herramientas. En este caso ya hemos trabajado, por ejemplo, en las últimas clases con el Mentimeter, con el EducaPlay, ¿sí? En las actividades, en la primera actividad que yo recibí del curso,
del crearse una actividad o un desarrollo, ¿sí? De una actividad, valga la redundancia, ¿sí? Me presentaron cosas maravillosas, literalmente, ¿sí? Hay algunas personas que hasta me enseñaron una herramienta nueva, por decirlo así, ¿sí? Así que está a la mano de todos los docentes la tecnología para nosotros poder tener también una variedad de actividades, que no solo sea un cierto tipo de actividades de cuestionarios, de, no sé, de algún tipo de evaluación, ¿sí? Y sobre todo, usted debe, en esta fase de motivación, sentir esa conexión con sus estudiantes. Decir, ¿sabes qué? Puede ser que no lleguemos a un nivel de hermanos del alma, pero sí tiene que haber ustedes como una conexión con sus estudiantes para que pueda transmitir su entusiasmo al enseñar, ¿sí? Eh, Siempre es súper importante la forma de que usted se proyecte a su estudiante, ¿sí? Si yo me presento aburrido, así enojado, como sabemos decir coloquialmente, trompudo, ustedes se me van toditos a como, ay, ¿qué le pasa, profe? Pero nosotros como profesores tenemos que transmitir un entusiasmo, que la fase de motivación diga, ah, yo quiero asistir a la clase del profe, ¿sí? Porque me hace jugar, me hace reír, ¿sí? O algo, ¿sí? Pero la idea es nosotros transmitir ese detalle. Entonces, por eso que es tan importante esta fase de motivación, ¿sí? Y como digo, si usted a través de tal vez de, no sé, de alguna evaluación diagnóstica, puede detectar tal vez esta fase de motivación, ¿sí? Tenga la plena seguridad que durante todo el desarrollo de un tema, de un aprendizaje, le va a ir súper bien, ¿sí? Ahora bien, tenemos la segunda fase que es la fase de aprehensión. ¿Qué significa esto de la aprehensión? ¿Sí? Que el estudiante va a tener una atención selectiva, ¿sí? Y perceptiva del tema que usted está enseñando. Es decir, los elementos o los temas más destacados de su clase o de su curso. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros nos centramos justamente en esta clase, ¿sí? Con lo que se refiere al aprendizaje, ¿sí? Y muchos de ustedes, ¿sí? No conocían mucho o poco, digámosle así, de la teoría de Gagné. Pero la idea es que ustedes se vayan luego de esta videoconferencia y digan, ah, es que Gagné, el aprendizaje dice cambio de conducta. Luego que son 8 fases, ¿sí? Por decir, esto es todo está en el material, así que no hace falta como hacer un pequeño resumen, digámosle así, de la videoconferencia, sino más bien que vayan captando las ideas más principales. Y como digo, en este caso, la idea como usted como maestro es tratar de que el estudiante asimile los elementos más importantes, pero los más importantes que vaya a llevar a la práctica. Eso es otro detalle. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, si yo, por ejemplo, hubiera comenzado mi exposición de que Gagner nació en tal país, nació en tal año, como que no es muy interesante. O sea, puede servir como de cultura general, por ejemplo, pero si dice, pero ¿qué significa el aprendizaje para Gardner? ¿O cuáles son las fases que utiliza Gardner? Eso es más, o sea, para mí, en lo personal, es como más interesante, por decir así, porque yo voy tomando esos temas y digo, ah, es que sabes que la fase de motivación, mañana voy a aplicar, no sé, un formulario de Google y les voy a aplicar a ver cuál es la motivación de mis estudiantes. En la fase de tal cosa, voy a hacer tal situación, ¿sí? Entonces, justamente esta es la segunda fase, la de aprehensión, en la cual los estudiantes van a destacar todos los elementos de su tema y lo van a aprender. Van a comenzar la tercera fase, que es la fase de adquisición, en la cual el estudiante dice, muy bien, ingresó por aquí, pero no sale por acá. No, sino más bien ingresa aquí y se queda aquí. ¿Sí? De decir, muy bien, ahora como digo que ya tengo yo la información, mi cerebro comienza a codificarla, ¿sí? Y a relacionarla. Justamente nosotros como docentes, en este momento muchos de ustedes están ya diciendo, ah, es que voy a aprender o a hacer tal cosa con mis estudiantes para esta fase, ¿sí? Y nosotros con esto, con esta información que yo tengo acá, ya lo que vamos a tener es una, digámosle sí, una
un ingreso de una información, ¿sí? Ya directamente en la memoria, que puede ser obviamente en corto plazo. A lo mejor no fueron muy buenas mis técnicas para poderles enseñar esto y al segundo día dijo, ¿cuántas fases eran? ¿Eran 5 o 8? ¿Y qué era aprendizaje? Entonces justamente ese es el detalle, que nosotros dentro de nuestro cerebro automáticamente se van grabando ciertos elementos, ¿sí? Lo trata de procesar en nuestro cerebro, ¿sí? Y básicamente ya pasa a ser parte de una memoria a corto plazo, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que reforzar cuando es un tema un poco más extenso y tenemos diferentes sesiones, tenemos que basarnos en la cuarta fase, que es la fase de retención. Es decir, cuando yo ya tengo mucha información en mi cerebro y comienzo a relacionarla, comienzo ya a acumular elementos de este tema, ¿sí? Decir, mira, ¿sabes qué? Yo para, no sé, vamos con el ejemplo del manejo. Yo ya sé lo que tengo que revisar el agua, tengo que revisar que, no sé, que mis llantas estén bien, que el freno de mano funcione, que el freno de pie también funcione, ¿sí? Que las marchas no se me tranquen. Revisión general, ¿sí? Y con eso ya ir a la práctica. Es decir, muy bien, tengo algunos elementos y ahora sí vamos a acumular elementos, digámosle así, en mi cerebro, ¿sí? Ahora, nos vamos en cambio a la quinta fase. ¿Qué nos dice en esta quinta fase? ¿Sí? Que es básicamente la fase de recuperación. No es que tuvo un choque y se pudo recuperar. Dentro del aprendizaje, según Gartner, hay una fase de recuperación en la cual yo voy a decir, cerebro, por favor, recuerda qué es lo que tengo que primero hacer dentro del vehículo. Ponerte el cinturón. Tienes que ver que los parabrisas o las plumas estén bien. Segunda. Entonces, el cerebro lo que hace es decir, muy bien, tienes un aprendizaje previo, ¿sí? Es momento de que lo pongas en práctica. Y esto sí se puede convertir ya en una memoria de largo plazo, ¿sí? Porque básicamente, como les decía, las personas que ya manejan algún tiempo o algunos años, ya no lo hacen de una forma, digámoslo así, automática. No hace falta como ir nuevamente a recuperar o nuevamente a analizar cierta información, porque ya su cerebro lo convirtió ya en una memoria de largo plazo. Es decir, muy bien, aprendiste a hacer tal cosa, ahora puedes hacer tal situación, ¿sí? Luego tenemos ya lo que se refiere a la sexta fase, que es la fase de generalización. ¿Qué quiero decir eso? ¿Sí? Que yo al momento de ya recuperar mi información que tengo justamente para manejar, ahora es el momento justamente de transferencia. Es decir, que yo tengo que tener todos mis elementos y yo ya estoy listo, digámosle así, a salirme de mi carro de práctica, a mi carro en la cual nos enseña alguna escuela, ¿sí? Decimos, ahora muy bien, aprendí, me estoy inventando en un Aveo, un Chevrolet Aveo. Ahora yo voy a aprender en un Kia Sportage, por ejemplo. Los mismos elementos que usted tiene que aplicarlos en otras situaciones. Es por eso que es tan importante la práctica para que el estudiante vaya relacionando todos los aprendizajes previos, toda la parte cognitiva, ¿sí? Y algún momento podamos decir, mira, ¿sabes qué? Mi profe me puso un estudio de caso. Y ahora que ya estoy trabajando en este caso, o me pasó algo parecido, la solución es esta. Y es justamente ese detalle que yo debo ya comenzar la transferencia. Por eso se llama fase de generalización, en la cual yo hago o recupero, por decir así, la información almacenada, pero yo lo aplico en diferentes situaciones. Lo mismo pasa en el ejemplo que les había mencionado del manejo, que en la cual usted va a trabajar con diferentes vehículos, ¿sí? Y como usted ya tiene los elementos básicos de decir, mira, sabes que de igual forma tengo que ponerme el cinturón, verificar los espejos, ver que las plumas sirvan, ver que las luces funcionen, ¿sí? Son las fases como los elementos para poder yo, de igual forma, hacer el mismo proceso y manejar, ¿sí? O conducir un vehículo, ¿sí? Luego de eso, ¿sí? Ya tengo en cambio la fase de desempeño.
¿Cuál es esta fase de desempeño? Aquí, en cambio, vamos a hacer que la información ya generalizada, que ya podemos aplicarlos en diferentes aspectos, ¿sí? En cambio, pasa a dar respuestas para nosotros organizar, ¿sí? Soluciones a cierto caso. El mismo caso del manejo. Usted aprendió un aveo, pero usted compró un carro, no sé, un Sportage o un carro más grande, por decirlo así. Y usted dice, muy bien, ¿sabes qué? De igual forma, ¿dónde está aquí la primera? ¿Dónde está, no sé, el botoncito para verificar las luces? Y usted va aplicándole ya directamente en otro aspecto. Ya la última fase, en cambio, tengo lo que se refiere a la fase de realimentación, ¿sí? Que es esta fase donde usted va a hacer un reforzamiento de su aprendizaje. Es decir, que el estudiante va a verificar que ha dado respuesta a conocimientos que ya los tenía y puede dar respuesta, obviamente, a un caso o digámoslo así, a un problema que se acaba de presentar. Entonces, con todas las fases anteriores, se llega a esta fase de realimentación que dice muy bien, sabes que con esta información yo pude verificar justamente, ¿sí? Que el caso tal o cuando me cambié de carro funcionó perfectamente. De igual forma, tengo que, por ejemplo, respetar las leyes de tránsito. No es porque ya tengo otro vehículo, voy a pasarme todos los semáforos en rojo, ¿sí? Y es justamente que yo ahí voy verificando todas las anteriores fases y digo, muy bien, le estoy dando una respuesta correcta, ¿sí? A una nueva fase, a una nueva situación, ¿sí? Ahora bien, Gagnet también nos habla de diferentes capacidades aprendidas en diferentes aspectos, ¿sí? En la cual nosotros podemos dividirlas como, por ejemplo, la información verbal, ¿sí? Unas destrezas intelectuales, lo que se refiere a las actitudes, las estrategias cognitivas, que son las praxitivas también, y las destrezas motoras, ¿sí? ¿Cuáles son las destrezas motoras, por ejemplo? Nosotros en las destrezas motoras, desde pequeñitos, nos enseñan a identificar, por ejemplo, las señales o los elementos que nos pueden hacer bien o que nos pueden hacer mal. Y nosotros como niños y a veces como adultos, también vemos y experimentamos el estímulo-respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un niño dice, muy bien, ¿sabes qué? Mi papá o mi mamá me dijo que si yo pongo el dedo en un enchufe, me va a coger la corriente, ¿sí? Y como ya le cogí el miedo, ¿sí? Yo siempre voy a tratar de verificar esa información, de decir, mira, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, si coge la corriente o me hago algún daño, ¿sí? Con esto. Lo mismo sucede con nosotros los adultos. Vamos con el ejemplo del manejo. Digo, muy bien, ¿qué pasa si yo, lo que les decía hace un momento, yo arranco el carro con segunda, ¿sí? Con la segunda marcha. Va a patalear, como sabemos decir, ¿no? Entonces decimos, no, se me puede dañar tal situación del carro, hagámosle con tal cosa, ¿sí? Y obviamente eso va a encadenar un aprendizaje nuevo en función a lo que usted esté experimentando ya dentro de su aprendizaje o dentro de su tema en sí, ¿sí? Ahora, en lo que se refiere en cambio a la información verbal, ¿sí? Si por ejemplo dicen, muy bien, ¿sabes qué? Yo tuve un profe gruñón o alguien que no me motivó para poder aprender, ¿sí? Y yo asocié, por ejemplo, el de que me pegó un grito y frena porque está en rojo. Nosotros asociamos las palabras o del contexto o del profesor, ¿sí? Para obtener, a llegar también a un aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El profe le dijo, cuidado, me vas a hacer chocar el carro. Ya llegamos a un semáforo en rojo. Yo le relaciono y digo, ah, es que está el semáforo en rojo y no me di cuenta. Y digo, muy bien, para las diferentes o para las futuras experiencias, yo voy a estar pendiente porque yo asocié verbalmente, por decirle así, el maltrato del profe y llego directamente al aprendizaje también por ahí, ¿sí? De tal manera que en este caso yo tuve, aunque un mal estímulo,
¿sí? Digámosle así, del aprendizaje del profe, pero yo al mismo tiempo también di una respuesta. Y esta respuesta, ¿sí? Ya fue directamente el ser más prevenido con un semáforo. De tal manera que tranquilamente nosotros ya de siempre cuando ya vamos conociendo las carreteras o en sí el sector donde yo maneje, digo, muy bien, sabes que a las 2 cuadras voy a tener cuidado porque ya llega un semáforo, ¿sí? Entonces, justamente ese detalle nosotros tenemos que identificar. Otro de las capacidades que nos indica Gartner, también está lo que se refiere a las destrezas de habilidades intelectuales, ¿sí? Que es básicamente lo que nos dice que el aprendizaje tiene que basarse en conceptos, ¿sí? Basarse en principios y sobre todo también trabajar bajo problemas que se pueden dar, de tal manera que el estudiante pueda relacionar, como les decía hace un momento, la parte cognitiva y la parte de práctica. Decir, muy bien, ¿sabes qué? Yo aprendí el día de hoy que la fase de motivación es tal cosa. Vamos a ver, a poner en algo de práctica o algo como para que pueda trabajarse. En el ejemplo del manejo, yo aprendí como las normas generales de lo que se refiere a las leyes, al manejo del automóvil, a las partes del automóvil. Y digo, muy bien, voy a poner en práctica ya directamente en mi manejo, ¿sí? Ahora, luego ya tenemos en lo que se refiere a las actitudes. Las actitudes van un poco más, digámosle así, a la parte, digámosle así, actitudinal, en el comportamiento del estudiante o en el comportamiento de nosotros de alguna aplicación de algunos valores, en la cual nosotros podemos decir, por ejemplo, de igual aquí podemos trabajar con el ejemplo, por decirle así, o el aprendizaje también de señales, de decir, mira, ¿sabes qué? Tú tienes, me estoy inventando, un niño tiene que, no sé, dormir temprano, por decirle así, o levantarse, asearse, desayunar, que vaya, digámosle así, llevando como una planificación de su día, ¿sí? Y pueda de una u otra manera mejorar sus actitudes, ¿sí? Luego tenemos ya lo que se refiere a las estrategias cognitivas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar en lo que se refiere a esas estrategias? Básicamente, hay asignaturas que pueden ser muy teóricas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a las personas que, por ejemplo, están estudiando abogacía o leyes, es un requisito que todos los estudiantes sepan, por ejemplo, leer, que ya es una actitud, pero al mismo tiempo tienen que, entre comillas, grabarse un montón de conceptos y definiciones para que a partir de esto lo puedan aplicar ya en su ejercicio laboral. ¿Qué quiero decir con esto? No sé mucho de leyes, pero vale el ejemplo, que dice muy bien, ¿sabes qué? De acuerdo a la ley tal de la Constitución en el artículo tal, tú no puedes hacer esto o tú puedes hacer tal situación, ¿sí? Eso pasa justamente con cualquier tipo de tema que nosotros vayamos a trabajar, pero nosotros tenemos que siempre llevar una parte cognitiva y una parte praxitiva, siempre, ¿sí? De cualquier tema que usted vaya a trabajar, aunque sea, puede elaborar un pequeño cuestionario, por decirlo así, para saber si el estudiante le comprendió el tema, ¿sí? O tal vez en ese momento usted trabajar un refuerzo y decir, muy bien, ¿sabes qué? En esta parte yo voy a darte nuevamente una explicación de alguna de las etapas que yo trabajé y poderte decir muy bien, ¿sabes qué? O comprobar, por decirle así, que el aprendizaje se está llevando de la mano. Porque si nos descuidamos, por decir así, decir, mira, ¿sabes qué? Quedaron algunos temas, por decir así, flojos, ¿sí? O por decirlo así, ya me descuidé, ya no le llevé el control al, al estudiante, ¿sí? Justamente ahí yo puedo tener algunas falencias también en la práctica, ¿sí? Entonces, justamente son esto, en resumen, de lo que nos trata o de lo que nos proyecta la teoría de Gardner en sus principios de aprendizaje.
¿sí? Ya en lo que se refiere a los elementos, digámosle así, para poder nosotros apoyar o mantener digámoslo así, la motivación del estudiante, usted siempre tiene que, por ejemplo, arrancar de ciertas metas o los objetivos que usted se vaya a planificar. Tal vez preguntar a sus estudiantes qué expectativas tienen, ¿sí? Tratar de ser muy específico con ejemplos prácticos, ¿sí? Que puedan también los estudiantes relacionarlos, si es posible, con su propio contorno, ¿sí? También es recomendable que esta realimentación, ¿sí? Porque la realimentación no solo está en actividades, sino también en el mismo aprendizaje, ¿sí? Que se puede realizar periódicamente para saber si se está cumpliendo el objetivo o no del curso, de la asignatura que usted está dando, ¿sí? Y obviamente está en el que usted vaya tomando decisiones y decir, muy bien, ¿sabes qué? Yo en este caso, sí, veo que hay algunos estudiantes que tal vez no conocen algún tema y es momento de tomar la posta, por decir así, ¿sí? Listo, vamos antes de que nos agarre el tiempo, ¿sí? Que el tiempo se nos pasa volando literalmente, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Que algunos de ustedes ya han trabajado, que es Kahoot. Permítanme un segundito. Perfecto, ¿sí? Listo. Por favor, ingresemos todos, ¿sí? A esta partecita de kahoot.it. It, ¿sí? Ingresemos, por favor. Kahoot.it o it. Ahí nos va a pedir un código, ¿sí? Les voy a copiar a través del chat, ¿sí? Este código para que lo tengan ustedes aquí. Perfecto. Y la dirección es kahoot.it. Por favor. Entonces ingresen en este tipo de actividad que vamos a arrancar, ¿sí? Perfecto. Ya tengo a Marilena, Ricardo, Vanessa, ¿sí? Las personas que tal vez estén manejando, estén trabajando con el celular, no hay problema si no ingresan, no va a ser evaluado, no se asusten, ¿sí? Sino más bien es una de las herramientas para nosotros crear un nivel de interactividad dentro de su clase o de su comunicación sincrónica, ¿sí? Listo, Maestro, disculpe, ahí pide un código. Ese código que está ahí le ponemos. sí, el 200-8141. En la página de www.kahoot.it. Listo. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Con las 4 personas. Como digo, no va a ser evaluado. No se asusten. Vayan a decir, y ahora si no puedo ingresar, ya me puso 0. No. Vamos a empezar. ¿Ya? Fase de motivación. ¿Cuál definen ustedes la fase de motivación? Tenemos la opción de expectativa, de memoria, de atención. Ya tengo 2 respuestas. Se acabó el tiempo. Vamos con la siguiente. ¿Sí? Perfecto. Miren, tengo la expectativa. Cada uno me puso diferente. Sí, siempre les decía que la fase de motivación es la parte de expectativa del estudiante, no de la memoria. Vamos con la siguiente. ¿Sí? Aquí tengo mi marcador. Y ahí tengo. Las destrezas motoras, ¿sí? ¿Son parte de las capacidades aprendidas? ¿Verdadero o falso?
Perfecto, verdadero, ahí ganamos todos. La siguiente. Una capacidad de información verbal es conceptos y definiciones o asociación verbal. Perfecto, asociación verbal. Aunque estaba como cuña publicitaria, por decirle así, la respuesta ahí. Decimos, una estrategia cognitiva es la resolución de problemas. ¿Verdadero o falso? Perfecto, verdadero. ¿Sí? Lo que les decía, que justamente trabajemos con estudios de caso, resolución de problemas. ¿Sí? Perfecto, aquí tenemos a nuestra ganadora que es María Elena. Perdón, que está en el tercer lugar, dice María. En el segundo. Y tarararán, Vanessa está en el primer lugar. Miren, y ustedes pueden crear, como les digo, estas actividades con cualquier pregunta, ¿sí? No necesariamente que les va a evaluar, pero a lo mejor si ustedes tienen la posibilidad de darles algún tipo de recompensa a sus estudiantes, sí, lo pueden realizar, ¿sí? Sin ningún problema. Perfecto. Ahora voy ya, como es costumbre, enseñarles cuál va a ser la última actividad que tenemos en Poliestudios, perdón, no es la última, la penúltima actividad, ¿sí? La próxima semana, ¿sí? La próxima semana sí, ya tenemos nuestra última videoconferencia, ¿sí? Permítanme, les voy solo a compartir mi página, ¿sí? Veo que la mayoría de ustedes ya se han igualado con las actividades. Muchas gracias por eso, ¿sí? Porque, como les decía, la idea es que ustedes no se vayan a complicar y decir, mira, ¿sabes qué? Voy a dejar todas las actividades para el último. Ya estamos en el tema 4, ¿sí? ¿Qué nos pide? Igual tenemos un foro que nos va a permitir compartir con todos los compañeros de la clase o del curso, pero adicionalmente tenemos una actividad individual, ¿sí? ¿Qué decimos? Utilizar la plataforma Podlet para realizar tu tarea. Ingresa a este enlace, podlet.com, ¿sí? Luego de eso, leemos el contenido que está. Pueden también tomar algunas ideas que ustedes hayan adquirido en esta videoconferencia, ¿sí? Y luego tenemos que realizar un mapa conceptual sobre los principios de aprendizaje de la teoría. No es eléctrica, aquí está mal escrito, mil disculpas, no es eléctrica, es eléctrica, de Robert Gagne, perdón. Entonces, justamente, nosotros hacemos un mapa conceptual con esta herramienta que es Podlet. Es súper fácil. No sé si ya han trabajado con esta herramienta o si no, rápidamente les indico cómo desarrollar, tal vez en el último minuto que tenemos, ¿sí? A través del chat, no sé si me Por pueden favor. indicar, ¿sí? Sí, ¿Se han trabajado? no, que No. nos ayude. No, ayúdenos Vamos. indicando. Perfecto. Ahí me confunde, ¿sí ven? Verán, ingresamos primero a Podlet.com, ¿sí? Les voy a pasar a través del chat esta dirección, ¿sí? Aquí lo que van a hacer ustedes es presionar el botón de login. ¿Sí? Aquí esperemos. Aquí generalmente le va a pedir que ingrese con Google, por ejemplo, ¿sí? Que es una cuenta que siempre es bueno tener, ¿sí? Luego de eso, yo voy a seleccionar una plantilla, perdón, aquí en Public Poples, ¿sí? Entonces yo digo, como me pide un mapa conceptual, digo muy bien, voy a tomarle, por ejemplo, esta, por ejemplo. Y de ahí yo voy reemplazando la información, ¿sí? Yo digámosle sí, una vez que yo le tengo aquí directamente, puedo, como les digo, ir reemplazando, ¿sí? Y luego cuando ya esté listo, por decirles así, van a presionar este botoncito que dice Share, ¿sí? Copian y enviamos a través de la plataforma,
¿sí? Si ustedes dicen, mira, ¿sabes qué? Public se me hace tan complicado, ¿sí? Que definitivamente no quiero trabajar. Si ustedes consideran, pueden hasta hacerlo en alguna otra aplicación que se les haga más sencillo. Pero una de las potencialidades de estos cursos también es que ustedes vayan experimentando con otras herramientas, ¿sí? Entonces, como les digo, esto es, por decirlo así, relativamente un poco fácil, ¿sí? Pero ustedes pueden seleccionar cualquier plantilla que tengamos aquí, ¿sí? E irlos directamente ya reemplazando la información, ¿sí? Listo. Entonces, igual, por favor, tienen hasta el día, permítanme, hoy es viernes, pueden realizarlo de igual forma, si es posible, hasta el próximo día, viernes, que sería viernes 11. Si por alguna situación no avanzan, ya saben que solo me confirman para yo estar pendiente luego de eso las reuniones, ¿sí? Y trabajar ya en la calificación de sus actividades, ¿sí? Dios mediante sería hasta el siguiente día viernes que vamos a tener ya nuestro último encuentro sincrónico, la última videoconferencia, ¿sí? Y recuerden que cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? Ya sea de las actividades o algo tal vez no quedó claro de la videoconferencia, me pueden escribir a través de aquí de la plataforma o a través del grupo del WhatsApp que tenemos acceso, ¿sí? Listo. Les quedo muy agradecidos nuevamente por su atención, ¿sí? Espero que en algo les pueda servir la información que transmitimos el día de hoy para su actividad y obviamente para su aprendizaje. Así que será hasta una próxima oportunidad. Gracias, profe. Gracias, Muy profe. bien. Chao. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, profe. Muchas Hasta gracias. Gracias, luego. Muchas profe. Hasta gracias. mañana, compañeros, que descansen. Dios me los bendiga. Que pasen muy bien.